El Aventón, ideas y propuestas para la movilidad, con la conducción de Sergio Olvera León. ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidas, bienvenidos a otra emisión de este Aventón, la 501 de estas emisiones. Ya tenemos casi 10 años con estos programas. Este programa será transmitido el 18 de julio debido a que estamos en el periodo vacacional aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces este programa fue grabado con anterioridad, gracias a quienes nos ven y nos escuchan por los diversos canales de comunicación en radio 89.5 frecuencia modulada aquí en la zona metropolitana de Querétaro, 95.9 señal de audio también allá en el semidesierto queretano. Un saludo allá a Cadereyta Bernal, Ezequiel Montes, creo que llega también a Tequisquiapan. Es hasta allá quien nos escucha. Gracias por el favor de su atención. En la televisión 24-1, 14-124, dependiendo del sistema de cable local, o si lo reciben por la señal aérea normal, que es el 24.1 o 24-1. También en los canales de Facebook, TV UAQ, y también de YouTube, lo mismo, TV UAQ. Ahí pueden encontrar esta emisión. De la misma forma, en nuestros canales de Spotify lo pueden encontrar como el Aventón Radio. Y la mayoría de las emisiones que hemos transmitido, ahí sí únicamente es señal de audio. Y gracias a quienes estén en la cabina de controles de Radio Universidad. No sé si esté Guadalupe Guerrero, alguien estará tomando sus mensajes. Si envían alguno, háganoslo saber. Y regresando el 25 de julio, día de la Fundación de Querétaro, que vamos a hablar un poquito de esos temas hoy, lo volveremos a retomar. Y también gracias al equipo que está aquí en la televisión universitaria, en el foro de la Facultad de Ciencias Políticas. Tenemos a Israel Araujo, Carlos Bravo, también anda por acá, espero, Alberto Espinosa, nuestro coproductor Emanuel Villagrán, acá en la entrada siempre nos recibe con una sonrisa Laura Corona, y aquí en las cámaras Saraí Luján y nuestro compañero Arturo Arteaga. Y para quien está en televisión se dará cuenta, tenemos hoy un invitado muy especial. Es el maestro Fidel Soto González, gran amigo mío de ya bastantes años. El maestro Fidel es licenciado en psicología aquí por la universidad, también tiene una maestría, es autor de bastantes libros relacionados con la historia obrera. Aquí tenemos algunos de ellos. No es el orden en que se publicaron, pero El linchamiento en Hércules, ¿Quién mató al capataz? Creo que este es el más reciente. Fidel, Recuerdos, sí, gritos y susurros, una historia queretana. Hércules, industrialización y clase obrera. La FTQ en sus documentos por aquí. Y Palabras e imágenes del trabajo, entrevistas a los obreros de Hércules, San José de la Montaña y Queretana Textil. Y también otro de los grandes logros aquí del maestro Fidel Soto González, tiene un título internacional de la Federación Internacional de Ajedrez. Es maestro FIDE, que de los mejores jugadores mundiales, pues es el rango más bajo, pero pues en Querétaro es la primera persona que lo consiguió, y solo algún par de personas más que, por cierto, pues no nacieron acá, son avecindadas acá, pero él es el primero que tuvo este título. Y también tiene un libro de ajedrez que se llama así, Ajedrez, una aventura del conocimiento, que también, por cierto, es un libro bilingüe, editado en español y también en la lengua ñañú, o como se le conoce en náhuatl, la lengua otomí. Fidel Soto, gracias por acompañarnos aquí a El Aventón. Gracias por la invitación, Sergio. Y no necesariamente es de movilidad, pero sí tiene que ver con un tema así relacionado. Fidel Soto, he platicado bastante con él, y nos viene a contar un poco de cómo era la ciudad ahora que, repito, vamos a celebrar el 492 aniversario de lo que se dice la fundación de Querétaro, que no fue real. El 25 de julio de 1531 no se fundó Querétaro, eso pasó más de un siglo después. Pero en ese momento sí, Querétaro fue denominado como un pueblo de indios.
eso que duele mucho acá a los queretanos de Abolengo y demás, que pensamos que nuestra ciudad es como una copia de Madrid o de Sevilla. No. Querétaro fue un pueblo de indios y Fidel Soto lo conoció pues hace ya bastantes años. ¿Cómo era ese Querétaro, Fidel, que tú experimentaste, donde no había congestión vehicular, no había contaminación, la ciudad era más tranquila? Tú más que yo pudiste jugar en las calles, conociste más vecinos. ¿Cómo era ese Querétaro, Fidel, o qué nos vienes a platicar al respecto? Pues mira, Sergio, como bien dices, algo vi en los años que he vivido de cómo se ha ido transformando, en este caso la ciudad de Querétaro, su centro histórico. Yo nací en 1949 y más o menos por 1955, 56, 57, uno como niño empieza a ver algunas cosas y las recuerda porque fueron importantes o porque dejaron una huella en uno. Recuerdo que en esos años, del 55 al 75 inclusive, buena parte de la ciudad de Querétaro era empedrado, las calles estaban empedradas. ¿Y qué sucedía cuando hay una ciudad empedrada? Pues resulta que cuando llueve, mucha de esa agua se filtra entre las rocas, entre las piedras. Y esa agua hace que florezca la tierra. Y la tierra florecía, daba sus frutos. Había árboles, flores, frutas. Y había una infinidad de huertas, desde el pueblito hasta la cañada. Y te interrumpo un poquito. Tú sí llegaste a ver Querétaro desde, no sé, lo que hoy es Circunvalación hasta aquí la universidad, ¿cierto? Y Zaragoza hasta pues, la calle Universidad. Sí. Y recuerdo que en Carrillo, en esos lugares, Carrillo era un gran proveedor de legumbres de la ciudad de Querétaro. Sí, eran huertas donde quiera. Y el pueblito. El pueblito había hasta camote, fresas, bueno, era algo extraordinario. Entonces, yo nací o viví los primeros años de mi vida y toda la vida he vivido ahí en la calle de Tres Guerras. La calle de Tres Guerras, digamos, por esos años, pues era la última calle del barrio de la Cruz. Así está en los mapas. Era la última y por lo tanto de la ciudad de Querétaro era la última. Del lado oriente. Sí, ¿y cómo era la ciudad? Pues era una calle, y lo que voy a decir de la calle se puede aplicar a muchas más de Querétaro, de los barrios y de las colonias. Pues era una calle donde había mucha piedra, mucha tierra, mucho lodo. Y recuerdo una cosa que me llamó siempre la atención, y lo he recordado y nunca se me ha olvidado eso. En la calle de Tres Guerras e Independencia había un poste. Ya ves que antes los postes, hay muchos postes de madera de que teléfono, sirven para la luz, ¿no? Los cables de la luz. Y recuerdo que en esa esquina había ese poste y alrededor del poste había un cartel pegado. Y ese cartel decía, los comunistas se comen a los niños. Ese cartel nunca lo he olvidado. Desde luego en ese tiempo yo no sabía de qué se trataba, pero ya después supimos de qué se trataba. Era parte del anticomunismo que se vivía en Querétaro y en muchas partes. Sí, en todo el mundo. Era el periodo del macartismo en Estados Unidos. Entonces sí. Algo permeó hasta acá. Bueno, entonces en esa calle, la mayoría de muchas de las casas de ahí de la calle de Tres Guerras no tenían ni fachada, sino que más bien las paredes principales era de... Cercas de órganos. De adobe, de órganos, de palos, con alambres, madera y matorrales. Esa era la calle de Querétaro. Y por el medio corría el agua, pero las aguas negras. Agua no sucia, había drenaje. No había drenaje y había mucha tierra, mucho polvo. Y ustedes se han de imaginar que cuando llovía cómo se ponía. Y en tiempos de calor, pues eso era peor porque olía bastante el agua sucia y no teníamos mucha agua. Había que ir a tomar en la esquina de 5 de Mayo e Independencia y 16 de septiembre con Tres Guerras. Y la luz también no era mucha la que teníamos, pues usábamos velas. Y en la calle de Tres Guerras también otra cosa que recuerdo es que algunos señores tenían sus actividades
un señor, don Cayetano, vendía tabique y ladrillo. A un lado de él, otro señor vendía petróleo. Y enfrente de ellos, en la acera de enfrente, llegaban 2 o 3 veces por semana unos 8 o 10 burros cargados de leña. Y cuando llegaban los burros, se les acercaban varios perros como a saludarlos. Y se ve que se llevaban muy bien porque Los animales. los animales reconocían a los burros y los burros a los perros. Eso yo lo llegué a ver. Bueno, así era la calle. Y también había mucha gente aficionada a ciertas adicciones. El alcohol ahí era muy grande. Y el pulque todavía. Y el pulque. Entonces, en ese tiempo, en el barrio de la Cruz había muchas cantinas, como ahora. Entonces, y Como también ahora. había mucho alcoholismo, mucho analfabetismo, muchas creencias religiosas muy irracionales. Y eso era más o menos lo que ocurría en la calle de Tres Guerras. Todavía hay más cosas, ¿no? Pero esto era lo que más o menos había. Pero si esto se daba aquí, se daba en San Francisquito, en los barrios de la otra banda, en las orillas de Querétaro, acá por Santa Ana. Bueno, así era Querétaro. Y de ahí uno se va formando y se va haciendo una idea. Y uno recuerda, por ejemplo, bueno, si había empedrado y había muchas huertas y la lluvia se retenía y refrescaba la ciudad, ¿a quién se le ocurrió o a quiénes se les ocurrió tapar el empedrado? ¿Y qué pasa cuando se tapa el empedrado? Esto sucedió entre 1955 y 1975, más o menos. 55, 75. Más o menos. Okay. Digo desigual, no exactamente todo al mismo tiempo, pero eso se fue dando. Y con los años se empezaron a dar inundaciones en la ciudad de Querétaro. Ya desaparecieron las huertas, ya no tenemos muchas frutas ni verduras, y hay mucho calor, y hay contaminación, ya escasea el agua, y se sigue cubriendo de asfalto. El asfalto, el adoquín, el cemento, el concreto, siguen ahogando a la tierra. Y déjame te interrumpo tantito. Me acuerdo de mi mamá, un saludo, mi mamá, la señora María Cruz León, que me dice que antes llovía, en serio, o sea, pocos años ya de la época moderna, ha llovido como en aquellas épocas, pero ella dice que desde el, no sé, pasado 24 de junio, el día de San Juan, que eran aguaceros grandes, como casi ya no vivimos, ¿cierto? Sí, mira, digamos que ahorita recordemos de las últimas lluvias, pues no son torrenciales. Tu mamá de lo que está hablando es de que llovía 4 o 5 veces más de lo que normalmente ocurre por acá. Y no había inundaciones. Y no había inundaciones, y por varios días, y además era intensa la lluvia. Bueno, pues eso ya no existe. Ya no existe. ¿Por qué? Pues estoy diciendo que si había muchas huertas, muchas plantas, muchos árboles, pues estos retenían el agua y después cuando había evaporación, pues después podía llover. Ese es más o menos el ciclo que se da, ¿no? Y el río llevaba agua. ¿Tú viste el río con...? Sí, bueno, ahí íbamos a pescar. ¿Tú llegaste a pescar? Y a ir a pescar ahí al río. ¿Y te comías los pescados? Sí, ahí en la presa, está en la Cañada, la presa del Diablo, están las presas de San Antonio. ¿Y algo que le llamaban el cuadro? El cuadro. Que era ahí por San Isidro. Ajá. Ahí estaba la otra presa. Pero la ciudad era agradable. Entonces, quiere decir que aquellas personas que pusieron el empedrado, ¿qué podemos pensar? ¿Que planearon mal, que no sabían planear, que se equivocaron? Pues yo creo que no. Yo creo que sabían lo que hacían. Algunos empezaron a hacer negocios con el adoquín, con el asfalto, con el concreto, y se afectó la ciudad. Y ahora las consecuencias son las que tenemos hoy. Claro, está el problema global, ¿verdad? Pero la ciudad se pudo haber mitigado muchos calores si tuviéramos el empedrado. Pero ¿qué podemos hacer ahora? Esa es la cuestión. Tengo aquí un texto de Jennifer Salman del Vancouver Sun, 6 de mayo de 2019, un estudio de la Universidad de Vancouver. Liga las enfermedades crónicas y los costos de la salud
a el lugar donde vives. Y dice aquí, la gente que vive en barrios caminables y tiene acceso a parques en su entorno ahorran decenas de millones de dólares cada año y tienen índices más bajos de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial y demás. Un día tú me contabas, Fidel, que muchos de tus compañeros de generación, si no están muy enfermos, ya no están en el mundo. Y tú caminas, andas por el mundo, nunca has tenido un coche, siempre te has movido en transporte público, pero básicamente con tus piernas, Fidel. Sí, mira, ahorita, por ejemplo, para venirme para acá me vine caminando. Que son como 2,5 kilómetros. Digo, me puedo haber venido en un taxi, pero me gusta caminar, porque así conozco más la ciudad y platico con la gente y además hago ejercicio. Sí, lo que tú dices es cierto. Muchos de mis amigos con los cuales yo nací, luego conviví, hicimos deportes y muchas cosas, ya muchos de ellos ya fallecieron, otros pues, no están en muy buenas condiciones. ¿Y eso por qué? Pues yo lo atribuyo son varias razones, no una sola. Por ejemplo, yo nunca consumí drogas, nunca le entré ni al alcohol, ni al tabaco, y menos a las marihuana y de ahí para arriba, ¿no? Nunca. Siempre hice deporte, jugué fútbol, jugué en uno de los mejores equipos de fútbol que había en Querétaro, en la Liga Especial, en el Cruzeiro del barrio de la Cruz. Y una cosa también afortunado que fue, porque en esos años se creó la Casa de la Juventud. Que le llamaban el CREA. No, después se le llamó el CREA. Primero surge como Casa de la Juventud. La Casa de la Juventud. Y se crea en 1961. Y cuando se crea la Casa de la Juventud, por primera vez en el barrio de la Cruz, hay una institución deportiva y formativa para el barrio de la Cruz en toda su historia. ¿Y cómo empezó a trabajar esta Casa de la Juventud? Pues tenía alberca, canchas de básquetbol, fútbol, básquetbol, gimnasio, había la pista, había para pruebas de pista y campo, y había muchos equipos deportivos representativos de la Casa de la Juventud y del barrio de la Cruz, y además era gratuito. Pero otra cosa importante, aparte de las actividades deportivas, que era lo fundamental, había también actividades formativas. Por ejemplo, había cursos para taquigrafía, mecanografía y dibujo con sus respiradores. Había una sala de primeros auxilios con médicos. Y una cosa increíble, hoy parece increíble, había una biblioteca. ¿Una biblioteca? Una biblioteca ahí. Bueno, pues todo esto se acabó. Se fue acabando con el tiempo. Se fue acabando. ¿Y por qué se fue acabando? La primera pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué se empezó a destruir esta institución? Pues resulta los malos gobiernos, las malas administraciones y sobre todo que quieren ver a la Casa de la Juventud, hoy Indirect, como negocio. Ahora se cobra, ahora se privatizan servicios y ya no se desarrolla bien todo lo que ofrecía la Casa de la Juventud. Se llega a cuestiones tan absurdas, por ejemplo, el campo de fútbol está cercado. ¿Está cercado? Eso es hasta peligroso para los jugadores. Y cobran por usarlo. Y cobran por usarlo, entonces ya nada más unos cuantos tienen acceso a él. El gimnasio está privatizado, la alberca está privatizada. Hoy en la mañana estaba escuchando que en la unidad deportiva Vista Alegre hay protestas porque quieren también privatizarlo. Y fíjense que esto es muy grave porque si no tenemos campos deportivos, si no tenemos casas de la cultura, también ya recordarán ustedes que hemos tratado de crear una casa de la cultura en el barrio de la Cruz y no ha sido posible porque el señor delegado del Centro Histórico, Octavio Mata Rivera, nos ha atendido, pero no nos da ninguna solución, nada más nos está entreteniendo para irla pasando y que se vaya olvidando lo que dio origen a todo esto, ¿no? La agresión a algunas mujeres ahí en el barrio de la Cruz. Entonces no se ha logrado nada y lo único que se ha logrado es poner algunos postes con unas lámparas y unos parches que le pusieron ahí a la calle, y esto fue por gestión tuya con la regidora de Morena, pero fuera de eso no se ha logrado nada.
Y fíjense cómo es posible que uno de los barrios más importantes de Querétaro, el original, donde se fundaron muchas Querétaro. Cosas, no pueda tener una casa de la cultura. Y lo que es aberrante, sí tenemos muchas casas, pero son cantinas o bares. Fíjense, bares, qué brillantes antros, ideas para nuestros gobernantes. Y ninguna biblioteca. Ninguna biblioteca. Ninguna casa de cultura. No hay centros de estudios regionales, no hay centros de estudios sobre el agua, no hay institutos de idiomas, no hay capacitación para computación. Bueno, no tenemos nada. Y está un museo precioso ahí. Y hay un museo que está un poco abandonado. Pero resulta de lo que sí tenemos mucho son cantinas o restaurantes y hoteles disfrazados, pero también son cantinas. O tiendas de conveniencia donde las abren y tienen permiso para vender alcohol de inmediato. Sí, entonces, yo no sé, están ocurriendo cosas muy graves aquí en Querétaro. Entonces quiere decir que si no podemos tener centros deportivos, no podemos tener casas de la cultura para reflexionar sobre nuestros problemas, sobre lo que nos pasa, y no podemos capacitar a mucha gente con escuelas de artes y oficios, ¿a qué le tiramos? Se rompió el tejido social, Fidel. Sí, desde hace mucho. Y no quieren recuperarlo, tal parece. Bueno, más bien, aparte de que el tejido social lo rompieron, alguien lo rompió, no se rompió solo. Y lo grave de esto es de que algunos hacen negocio, privatizan la tierra, privatizan servicios. Ahora tenemos el problema que están privatizando el agua. El agua. Fíjense, yo recuerdo que los griegos nos hablaban de los elementos, nos hablaban de la tierra, el aire, el fuego y el agua. ¿Será posible que algún día lleguen a privatizar el aire, el viento? Lo decía Saramago en los textos de Lanzarote, que decía, pues privaticen todo, ahí está la salvación del mundo. Sí. Y después vayan y privaticen a la ahora, madre que los parió. Y ahora cabe la pregunta, ¿por qué si esta gente que ha privatizado, que no da respuestas porque no las tiene y además no quiere y no es su interés, para ellos lo que importa son los negocios, y dicen que son empresarios y exitosos? Yo creo que no es cierto. Si fueran buenos empresarios, veríamos sus inventos, sus creaciones. Habían hecho aviones, barcos, trenes, celulares, equipos de computación, innovaciones en la tecnología. Nada de eso han producido los empresarios mexicanos. Son revendedores los empresarios. Lo único que hacen es, se meten al gobierno, hacen negocios con ellos, prestan nombres, se apropian de cosas indebidamente y se hacen ricos y dicen que esos son los empresarios. Y nos falta tiempo y tenemos literalmente 2 minutos. Tienes también un proyecto que vas a presentar, Fidel, de arbolar el barrio de la Cruz. Ah, sí, mira, yo estaba pensando. Y 2 minutos, pero... Yo estaba pensando, si en una calle como la de Tres Guerras caben unos 45 automóviles estacionados, ¿qué pasaría si en 15 de esos lugares ponemos jardineras con árboles y flores? Y esto lo hacemos extensivo al barrio de la Cruz y a la ciudad. Y de esa manera podemos hacer algo para enfrentar el calor y también volver al empedrado. ¿Será posible esto? En París lo están haciendo. En junio, el 6 de junio, presentaron un proyecto tal como tú lo estás pensando. Quitar asfalto y poner árbol. Ahora te diré, yo no he leído eso que tú me dices. Son reflexiones que yo estoy haciendo de lo que yo viví de Querétaro y de cómo era Querétaro. Y recuerdo esto. Por eso estoy pensando hacer estas cosas. Recuperar la memoria histórica y que eso no se nos olvide, porque de ahí de donde venimos, a veces a donde vamos, como el Ulises, no de James Joyce, sino el de la Ilíada. Mira, yo recuerdo, hace años leí un libro, El lobo estepario, de Hermann Hesse. El lobo estepario. Hay un pasaje donde parece ser que un Harry, no me acuerdo el personaje, se sube a un cerro y le empieza a disparar a las máquinas, a los coches. Fíjense qué cosas. Una visión del futuro en aquel entonces. Gracias, Fidel, por estar acá con nosotros en este aventón. Y gracias también a quienes nos ven y nos escuchan. Y ya regresamos la siguiente semana en vivo. Que tengan un buen fin de las vacaciones y estaremos por acá la próxima. Hasta entonces. El Aventón. Ideas y propuestas para la movilidad.
con la conducción de Sergio Olvera León.